Muy buenas compañeros y compañeras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues mirad, hoy vamos a analizar el SP500. El gráfico que tenemos aquí es el SP500, es el índice de referencia pues, a nivel mundial y que engloba pues, las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa que se está repitiendo en el SP500, que de ser así, pues estaríamos en las puertas de un gran mercado alcista que podría pues durar pues entre 8 años y 10 años incluso, ¿vale? Sí es verdad que suena un poco loco porque estamos en un contexto social y económico y político a día de hoy totalmente diferente, todo indica que vamos a caer, pero si miramos un poco la historia, pues nos da información que quizás pues pudiese ocurrir todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues veniros conmigo al gráfico y vamos a verlo todo con detalle. Simplemente es un puro análisis técnico, se puede suceder o no puede suceder, pero pues me ha parecido muy curioso porque la semejanza y similitud de los movimientos a nivel técnico es tan grande, hay tanta correlación que pues me despierta cierta curiosidad, ¿no? Así que pues vamos a ir con el análisis, ¿no? Bueno, pues aquí lo que vemos, ¿vale? Lo que vemos aquí es el gráfico del SP500 en un marco temporal de un mes, ¿no? ¿Vale? Es decir, cada vela es un mes y vemos que tenemos información pues desde el año 1945 pues hasta el día de hoy, ¿no? Pues el año 2000, evidentemente el año 2022, ¿no? Y quiero que veáis un poco la acción del precio, lo que ha ido haciendo el precio a lo largo de estos años, ¿no? Si os dais cuenta, tenemos pues, un desarrollo alcista, ¿vale? Para luego entrar en un periodo de acumulación, ¿vale? Durante pues 14 años, para luego tener otro desarrollo alcista, para luego empezar, ¿vale? Otra acumulación que dura 13 años para seguidamente comenzar un nuevo mercado alcista alta hasta el día de hoy, ¿no? Hasta las fechas de hoy. Si os dais cuenta, el proceso de acumulación, ¿vale? Fue idéntico al proceso de acumulación del año 2000. Bueno, el proceso de acumulación que se dio entre el año pues 1965 hasta el 1982 es muy similar, por no decir idéntico, al proceso de acumulación que hubo pues en el año 2000, entre el 2000 y el 2010-2012, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que hace el precio es simplemente pues tocar un techo, una zona de oferta, buscar el suelo, una zona de demanda. A raíz de ahí van a impulsar con un movimiento de manipulación, van a impulsar el precio para intentar romper el antiguo pivote, para incitar a compras y que la gente se quede atrapada, y seguidamente hacen lo mismo, ¿vale? Rompen el antiguo pivote para incitar a ventas y para hacer que la gente pues, se quede pillada y pierda su dinero. Para a raíz de ahí, pues simplemente con un patrón de desgaste, pues mediante la confirmación, empezar el siguiente mercado alcista. Si os dais cuenta, aquí, entre el año 2000 y 2010, el proceso de acumulación ha sido idéntico, es decir, tenemos una primera zona de oferta, igual que aquí, ¿vale? No teníamos una zona de demanda, pues igual que aquí. Luego tenemos una falsa ruptura por la parte de arriba, una falsa ruptura por la parte de arriba, ¿vale? Que es esta zona de aquí, una falsa ruptura por la parte de abajo, una falsa ruptura por la parte de abajo, ¿vale? Para finalmente pues subir, retroceder y romper la antigua zona, ¿vale? Para subir, retroceder y romper la antigua zona. Y a raíz de ahí, pues el mercado se impulsó durante aproximadamente 10 años y a raíz de aquí, pues nosotros estamos intentando pues ver qué podría pasar en el futuro si todo esto se repitiese. Y una cosa muy curiosa es que se está repitiendo de manera idéntica los impulsos y los retrocesos. Si os dais cuenta, cuando el precio rompió por la parte de arriba este rectángulo, esta caja de aquí, ¿vale? Hizo pues, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, es decir, aquí tenemos un retroceso, dos retrocesos, luego tenemos un impulso, un retroceso más profundo que sería el 3,
y luego tenemos un impulso, un retroceso, que sería el cuarto retroceso, y a partir del cuarto retroceso el mercado se acelera bruscamente durante aproximadamente, pues, más o menos, estamos hablando de 3.300 días, ¿vale? Durante 9 años, es decir, el mercado tras el cuarto retroceso comienza un mercado súper alcista, muy vertical, durante pues aproximadamente 9 años, ¿de acuerdo? ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en que tenemos el impulso y el retroceso número 1, es decir, tenemos el impulso y el retroceso número 1, tenemos el impulso y el retroceso número 2, tenemos el impulso y el retroceso número 2, tenemos el impulso y el retroceso número 3, igual que aquí impulso y retroceso del 3, para finalmente impulso y retroceso e retroceso, que es donde estamos ahora mismo, del 4 y del 4. Es decir, si esto se repitiese tal cual en los años 90, en los años 80, el mercado estaría a punto de comenzar una fase alcista, ¿vale? Una fase alcista de aproximadamente pues entre 8, 9 o 10 años. Es decir, un mercado alcista que podría empezar en el 2022-2023 y acabar en los años pues, de 2030, por ejemplo, para a partir de ahí, cuando lleguemos a esta zona de aquí, empezar una nueva fase de acumulación que podría tardar en gestarse entre 10 y 15 años. Es decir, estaremos aquí llegando a otra caja, ¿vale? Pues donde el precio haría más o menos pues lo mismo, ¿no? ¿Vale? Para finalmente, aquí estaríamos hablando de llegar a esta zona de aquí en los años 2030 para luego empezar toda una fase de acumulación igual que aquí, que podría estar entre los 10 y los 15 años, ¿vale? Entre los 10 y los 15 años, no seríamos entre los 2030 y 2040, 2045, durante todo este proceso de acumulación, es decir, una década, más o menos una década perdida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Además de todo esto, pues, si cogemos el retroceso de Fibonacci, ¿vale? Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 antes del gran movimiento. Si cogemos el retroceso de Fibonacci desde el 3 al 4, vemos que el precio paró entre el 50 y 60% del retroceso de Fibonacci. Es decir, de todo este impulso hizo un retroceso del 50% del impulso anterior para que a raíz de ahí comenzar el gran movimiento. Si esto lo trasladamos a día de hoy y vemos que tenemos 1, 2, 3 y este sería el 4, si cogemos el retroceso de Fibonacci desde esta zona a esta zona, hemos dicho que en la anterior vez el retroceso paró en el 50 y 60%, ¿vale? Paró entre aquí y aquí, ¿vale? Y ahora mismo pues estamos prácticamente en esa zona, ¿no? Digamos que se ha dilatado un poco más del 30% y no ha llegado a tocar el 50%. Entonces, pues, tenemos que esperar a ver qué va a pasar, porque pudiera ser que aún pudiese ir a tocar la zona del 50%, o quizás esta vez no va a ir a la zona del 50%, sino que se va a quedar en la zona del 38% para finalmente comenzar pues esa gran aceleración del mercado que podría durar pues entre 8 años y 10 años más o menos. Y es verdad que esto
contradice un poco a todo lo que está pasando a nivel macroeconómico, ¿no? Tenemos subida de tipo de interés, o tenemos pérdida de poder adquisitivo, pérdida del bienestar, tenemos tasa de desempleo aumentando, tenemos un montón de problemas a nivel macroeconómico que dicen que, pues, que sería complicado que tengamos pronto un mercado alcista, pero si miramos los datos, si miramos el análisis técnico tal cual pasó en el año pues 2000 y en el año 1970-1980, pues podríamos quizás llegar a esa conclusión de que pues hay una probabilidad de que podamos empezar un mercado alcista pues al final de este año o a comienzos del año que viene, ¿no? A comienzos del año 2023. Pero además de eso, si os fijáis, si introducimos el RSI, os daréis cuenta de que pues aquí en el año 1975 tuvimos pues la crisis del petróleo, ¿vale? Tenemos un toque aquí, otro toque aquí, un toque aquí, otro toque aquí, ¿vale? Y luego aquí en el año 2000 tenemos la crisis del 2000-2003, aquí, que sería esta de aquí, que podría encajar perfectamente con esta de aquí. Y luego tenemos pues la crisis del 2008, ¿no? La crisis bursátil, la crisis de deuda bancaria, que pues podría ser esta, ¿no? ¿Vale? Que esto también coincidiría con esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces hay mucha similitud con el RSI y con toda la acción del precio, ¿de acuerdo? Además de eso, en el RSI hay algo súper interesante, y es que el precio, aquí ya lo vamos a hacer, si el precio, ¿vale? Confirmó el mercado, confirmó ¿vale? El mercado, y aquí si os dais cuenta, lo que hizo el mercado, lo que hizo el RSI es, tenemos un toque, dos toques, tres toques y cuatro toques. Y si os fijáis aquí tenemos un toque y dos toques. ¿Qué significa esto? Que en el segundo toque, en este toque de aquí, fue la confirmación, ¿vale? Del comienzo de este movimiento pues bastante más vertical de lo normal, que duró pues más o menos entre 8 años, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo toque, cuando la línea lila sube y cruza y rompe la línea amarilla, que es en esta zona de aquí, es cuando aquí se dio la confirmación de que empezábamos un movimiento alcista más brusco de lo normal, en el segundo toque. Y nosotros ahora mismo estamos en el segundo toque. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a esperar a que esta línea lila suba, esta amarilla baje, y si esto se da tal cual se dio aquí, podríamos estar en el comienzo de un mercado podríamos estar a las puertas del inicio de un mercado alcista que puede durar entre 8, 9 o 10 años. Por lo tanto, yo estimo que este cruce se vaya a dar en un par de meses. Es decir, ahora mismo, si os dais cuenta, aquí la línea lila tocó esta línea de tendencia, y desde que la toca hasta que rompe la línea amarilla pasaron más o menos un momento que no veo, pasaron 1, 2, alrededor de 2 meses, ¿no? Si nos vamos aquí y trazamos 2 meses, pues es decir, pues agosto, septiembre y octubre más o menos, ¿no? Aquí estamos hablando de octubre más o menos, para que se produjese este corte de aquí, y a partir de aquí pues quizás tengamos la confirmación y el comienzo de un mercado alcista
en, en los mercados americanos, y esto pues evidentemente arrastraría pues a la economía mundial, que estaríamos más o menos en esta zona de aquí. A partir de aquí el mercado se impulsó, ¿de acuerdo? Entonces pues esto es un poco lo que quería mostraros hoy, ¿vale? ¿Vale? Es un poco un análisis del S&P 500 para que veáis pues que todo se está construyendo más o menos de la misma manera que lo hizo pues en el pasado, ¿vale? En los años 70 y en los años 2000. Entonces pues vamos a estar bastante atentos, porque vamos a intentar hacer el seguimiento de este cruce, y si este cruce se diese y vemos que las bolsas empiezan a tirar fuerte con grandes incrementos de precios, pues podríamos estar en el inicio de un mercado alcista que podría durar pues todo esto, alrededor de 10 años de mercado alcista antes de entrar en toda esta década perdida, entre un intervalo de tiempo de 10 y 15 años de una gran acumulación, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos la causa, una gran causa que da este efecto, ¿vale? Tenemos esta gran causa y efecto, esta gran causa y efecto, para luego pues hacer lo mismo, causa y efecto, ¿de acuerdo? Pues nada, compañeros, esto es lo que quería transmitiros a día de hoy. Quiero que vosotros en vuestro graficador, en vuestra casa, intentéis pues llegar a las mismas conclusiones que he llegado yo, y si es así, pues que me digáis pues en los comentarios qué os ha parecido este análisis a nivel técnico, porque si esto se repite tal cual en el pasado, pues vamos a tener grandísimas oportunidades de inversión en la renta variable. Hay muchísimas acciones con un gran descuento y con una gran proyección de futuro que podrían pues darnos unos rendimientos económicos muy pero que muy altos, ¿de acuerdo? Así que poco más, compañeros, os dejo aquí pues este análisis, echar un vistacillo, y pues nada, pues suscribiros al canal, dale a like a este vídeo para seguir apoyando al canal, y cualquier cosa que necesitéis pues me dejáis un comentario, un mensaje o lo que sea, y yo os respondo en la mayor brevedad posible. ¿De acuerdo, compañeros? Nos vemos, un abrazo, hasta luego.